Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente, aquí en este programa Recuperando la Doctrina. Un programa que hemos hecho, hermano, miércoles a miércoles, y que la intención es que el Señor nos pueda abrir el entendimiento y que podamos caminar de una forma más correcta delante del Señor. Amén. Antes que todo, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle que el Señor nos pueda abrir ese entendimiento, el corazón del entendimiento, hermano, y que podamos recibir la palabra del Señor tal como el Señor nos está presentando. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias y te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos. A cada oyente, Señor, a cada persona que pueda llegar a esta grabación, Señor, que pueda llegar a este estudio bíblico, Señor, a través de las redes sociales, Señor, que llegue, Señor Santo, tu palabra a cada hogar. Señor, yo te doy gracias y te pido una bendición especial para cada uno, Señor mío. Te ruego, Señor, de que tú uses mis palabras, Señor mío, en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, Señor, para que pueda salir, Señor, y pueda impartir tu palabra, Señor Santo. Señor, yo te doy gracias y te pido a cada oyente que tú le abras el entendimiento, ese corazón, para que podamos recibir tu palabra con humildad, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando sobre la evolución de los hijos. Y la última vez, el miércoles pasado, estuvimos hablando, solamente les puse solamente los versículos bíblicos, y estuvimos hablando de un tema que es los hijos de este siglo, que es el penúltimo hijo que nos queda, y después de esto ya nos quedará solamente un hijo. También quiero avisarles también de que vamos a estar haciendo estos estudios hasta la última semana de junio, me parece que es así. Yo le voy a estar avisando. Y después, durante el mes de julio, no va a haber estudio bíblico, sino que vamos a hacer una pausa ahí y vamos a volver nuevamente, yo pienso, entre mediados o a fines de agosto para retomar nuevamente los estudios bíblicos y poder tomar otra temática, hermano, que me gustaría ver con ustedes. Hay muchas temáticas que me gustaría ver con ustedes, pero ahí el Señor me tiene que revelar y me tiene que guiar, hermano, cuál es la temática que quiere que veamos con cada uno de ustedes, que solamente sea una bendición. Amén. Amén. Los hijos de este siglo, hermano, radica en que es muy interesante este tema y a veces puede ser hasta un poquito difícil de entender, pero voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. Amén. Yo le ruego realmente al Señor que me ayude, que me ayude en mis palabras, hermano, porque a veces soy un poquito torpe en las palabras, pero pienso de que el Señor nos puede ayudar tanto a mí como a usted para poderlo entender mejor. Y Lucas capítulo 16, versículo 18, ahí está, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Para poder entender esto, hermano, la vez pasada hablamos y empezamos a leer toda la parábola, porque esto pertenece a una parábola. Amén. Y esta parábola es bien especial, hermano, en su forma de dirigirse. Yo realmente no sé si los discípulos entendieron bien esta parábola y realmente le pido al Señor que nos ayude a nosotras para poderla entender. Amén. En Lucas 16, del 1 al 2, ya les leí la parábola el miércoles pasado, entonces yo solamente la voy a explicar. Y se trata de que había un hombre rico que tenía un administrador. Este administrador fue acusado de malgastar el dinero de su jefe, de ese hombre rico. Entonces el hombre va y le llama y le dice: ¿qué has hecho tú con mi dinero? Y que le diera un informe de lo que estaba haciendo o qué pasó porque le está malgastando el dinero y que después no iba a trabajar más como administrador para él. Entonces, eso pasó de que el administrador se dio cuenta de lo que había hecho
Y empezó a pensar, ¿y qué iba a hacer ahora? Porque al parecer él ya tenía una edad de que no podía estar trabajando en la tierra y le daba mucha vergüenza estar pidiendo limosna, eh, porque después de haber tenido un buen trabajo es como rebajarse a pedir limosna. Entonces eso le daba mucha vergüenza. Eso es lo que explica la palabra del Señor. Me dice, ya no tengo fuerzas para trabajar en la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Entonces, en ese momento dice, ¿y qué voy a hacer? Y de repente como que se le ocurrió una idea a este administrador para poder salir del apuro. Dice, ya sé lo que voy a hacer, dijo él, para que cuando me quiten el trabajo como administrador no quede en la calle. Y no es necesario que trabaje más. Es que es una idea muy genial lo que él tuvo, hermano. Y mire, y la gente me recibe en su casa, o sea, su anhelo era que la gente le recibiera en su casa, vivir gratis, comida gratis, dormitorio gratis, todo gratis. Amén. Entonces llamó a algunos que el jefe de él, o el hombre rico, le debía dinero. Y, y entonces uno le dijo, ¿cuánto le debes a mi patrón? Y uno le dijo 100 barriles de aceite. Entonces, mira, hace una cosa. En vez de que le ponga, que yo sé que son 100 barriles de aceite, yo te voy a poner que solamente le debes 50. Así se lo pagas de una vez y estás listo. Y después llamó al otro y le dijo, ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? 100 bultos de trigo. Mira, hagamos una cosa. En vez de ponerte 100, tú ahora le vas a deber solamente 80. ¿No? 20 te lo paso ahí, gratis por debajo. ¿Ah? Entonces, de esa manera, él pensaba de que cuando ya el jefe lo echara, él podía acercarse a estos hombres que le perdonó una gran parte de la deuda y podían decir, claro, yo te recibo en mi casa si tú fuiste bueno con nosotros. Imagínate, le debía 100 y después solamente pagué 50. Entonces yo te recibo en mi casa. Tú puedes estar conmigo, tienes casa, tienes comida, tienes una parte donde dormir, no necesitas trabajar nada más, ya por tu edad, así que no hay ningún problema. Esa fue la idea que él tuvo. Imagínense, es que esa es la parábola. Amén. Entonces, vamos a leer qué es lo que pasó después. Lucas capítulo 16, versículo 8 y 9. Aquí quedamos la vez pasada. Amén. Y dice así, más tarde, el patrón, o sea, el hombre rico, elogió al administrador deshonesto. ¿Por qué lo elogió? Porque lo que había hecho era muy astuto, muy sagaz, muy inteligente. Mire, o sea, el patrón en vez de decir, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Me has robado, ¿no? Le perdonaste la deuda. Y entonces, cuando el patrón se dio cuenta de lo que él había hecho, en vez de decirle algo en contra, le dijo, no, te sigo como administrador. Tú eres sagaz, tú eres un hombre inteligente, tú sabes hacer la cosa, tú sabes pensar, tú sabes cómo sacar provecho de algo. Tú sabes cómo sacar un provecho de alguna provisión. Tú eres un hombre sagaz, un hombre inteligente. Entonces, después, ahí termina la parábola y después sigue el Señor explicando. Dice así, sí, cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana o la gente del mundo es más astuta o es más sagaz que la gente espiritual. Mire, mire solamente eso. Cuando se trata de negociar en el mundo, la gente del mundo es más sagaz que la gente espiritual, que los hijos de Dios. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del Señor. Eso es lo que está diciendo. La Reina Valera lo dice así, los hijos de este siglo. Aquí dice la gente mundana o la gente del mundo. Amén. En esta versión. Y después dice, les digo, dijo Jesús, porque esto lo dijo Jesús, ¿ok? Que usen las riquezas. Y ahora nos está diciendo a nosotros, les digo a ustedes, que usen sus riquezas mundanas, que usen sus riquezas de este mundo
El dinero, hermano, el dinero suyo y el dinero mío. Eso es lo que está diciendo. Les insta, dice, les digo que usen sus riquezas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. Wow, hermano. Cuando yo hoy entendí esto, ay, santo Dios, dijo, tantos errores que se cometen. Entonces el Señor le dijo, les insto y les digo que sus riquezas la usen de una manera sagaz, inteligente, como lo hizo ese mayordomo, porque fue sagaz, inteligente, tenía astucia para hacer las cosas y para no quedar en la calle. Entonces el Señor nos dice, usen las riquezas ustedes del mundo también, pero de una forma inteligente, de una forma sagaz, ¿no? Y de una manera para ayudar y para ganar más la amistad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando las riquezas se acaben, cuando se te acaben las riquezas, cuando ya no queda nada, cuando te va mal en el negocio, cuando de repente, porque hermano, la vida tiene muchas vueltas. A veces estamos arriba y a veces podemos estar bien abajo. Cuando se acaben las riquezas, sean bienvenidos en la casa eterna. Entonces esto me quedó pensando. Y lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí es cómo usamos nosotros nuestras riquezas, nuestro dinero, nuestro money, cómo usamos el dinero. Y estoy hablando de dinero, ya no estoy hablando de algo tan espiritual, sino estoy hablando de dinero. Cómo usamos nuestros dineros para ganar la amistad de Dios. Porque si ganamos la amistad de Dios, entonces estaríamos ganando su riqueza. Y aunque nos va a llamar aquí, en Él siempre nos va a ir bien. Entonces, aquí hay cosas que pensar, hermano. Y es por eso que dice la palabra del Señor. Él dijo, mira, el mundo, ellos son más sagaces que los hijos de Dios. Porque a los hijos de Dios les cuesta invertir su dinero en las cosas del Señor. Aquí, hermano. Entonces, voy a seguir leyendo mejor. Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12. A ver, me parece que me equivoqué de versículo, hermano. Pero bueno, ahí usted lo va a tener. Dice, si alguien es a ver, sí, está bien, del 10 al 12. Dice así, y sigue hablando Jesús, esto lo dijo Jesús. Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se le puede confiar las riquezas mundanas o no se le puede confiar las riquezas del mundo, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se le puede confiar lo ajeno, ¿quién le dará lo que es de ustedes? Hermano, a ver, explíqueme un poquito. Dice, si no te puede confiar las riquezas del mundo, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Muchas veces nosotros reclamamos dónde están las riquezas, porque se supone que en el Señor Él es el dueño del oro y de la plata. En Él están todas las riquezas. Y muchos cristianos critican y a lo mejor hasta oran en contra y dicen, Señor, da mi riqueza porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Pero tenga cuidado porque las cosas no son tan así. Él es verdad que eres el dueño de la plata y del oro. Pero la palabra, lo que me está diciendo aquí, cómo el Señor, en otras palabras, cómo el Señor te va a dar más a ti o me va a dar más a mí en dinero si no hacemos de ese dinero para las riquezas eternas de Dios. Si no usamos eso, lo que el Señor nos da, para las riquezas eternas del Señor. En otras palabras, ¿cómo invertimos nuestro dinero? Porque el Señor te puede dar,
para invertir en lo tuyo, pero no te va a dar más, porque todo lo que te da siempre lo inviertes en lo tuyo. Pero cuando nosotros invertimos en el reino del Señor, cuando nosotros invertimos realmente en las cosas del Señor, si siempre tenemos que estar hablando, hermano, y muchas veces, a veces tenemos que estar recordando, y muchos pastores tienen que estar recordando diezmo y ofrenda y todo esto, y que es bueno, y que el Señor abre las ventanas de los cielos. Todo eso es maravilloso. Pero son pocos hermanos los que entienden el poder invertir en el reino del Señor. Usted sabe de que yo conozco gente que invierte su dinero en las cosas del Señor y el Señor le da más, y le da más, y le da más, más, más. ¿Sabe por qué? Porque sabe invertir para tener amistad con Dios. Porque todo lo que se invierte para su reino es llegar a tener la amistad del Señor. Y no estoy hablando de dinero ya, estoy hablando de una actitud, hermano, que está y reposa en el corazón de los seres humanos. Si no se puede confiar, si no te puedes confiar en las riquezas del mundo, entonces ¿cómo te va a confiar en las riquezas verdaderas? Eso es lo que está diciendo el versículo. Tú y yo siempre queremos más, pero para nuestros propios gustos, para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros queremos invertir. Entonces el mundo es sagaz porque piensa así, pero ellos son más sagaces que nosotros, los espirituales, porque siendo espiritual deberíamos invertir en lo espiritual, pero no lo hacemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces el Señor nos va a dar más? Deje de tomar agua para poder seguir. ¿Quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se les puede confiar lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Si el Señor te va a dar, te da a ti, pero para que inviertas en el Señor, entonces eso ya no es tuyo, eso es ajeno. Entonces el Señor muchas veces ve nuestro corazón y ve qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la actitud muchas veces que damos? Entonces, quiero llevarlo a otro versículo. Aquí no es Lucas 16, hermano, aquí me van a perdonar, no cambié el versículo bíblico, pero ahí yo se lo voy a cambiar para la próxima vez. Dice así, ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno o amará al otro. O se dedicará a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y aquí está hablando de servir. Entonces, si nos devolvemos un poquito al versículo anterior sobre esta parábola, le dice así, les digo que usen las riquezas del mundo, en otras palabras, de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. Y acá me dice, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el servir, en servir. Cuando nosotros dedicamos nuestras riquezas solamente al mundo, queremos solamente obtener para dedicarnos las riquezas a nosotros mismos, entonces eso es servir a Mamón, servir al Dios del dinero. Y no podemos, dice la palabra, no podemos servir a Dios. No podemos servir a dos señores, o en las riquezas, o es a Dios o a las riquezas. Una de dos. 13 y 14. ¡Ah! Qué bueno, el hermano ahí me está soplando. Mire, lo voy a arreglar inmediatamente. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Era 13 y 14. ¿Ves? ¿Te das cuenta que el pastor se equivoca también? Ahí está. Entonces, ningún siervo puede servir a dos patrones. ¿Se da cuenta? A dos patrones, a dos jefes, al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro. O se dedicará al uno o despreciará al otro.
Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. Entonces el Señor nos dice, mire, aquí hay que ser sagaz. Tú quieres hacer riquezas en el cielo. Tú quieres hacer riquezas en el reino de Dios. Y fíjese que la riqueza en el reino de Dios tiene una bendición. Y tú no puedes tener nada y no puedes tener todo. No puedes tener nada y Dios hace así y te puede dar algo sin que lo hayas, sin que siquiera lo esperes. El Señor te puede sacar de cualquier situación, querido hermano. Dios es Dios y Él es el dueño del oro y del mundo. Él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que está. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, ¿cómo usamos nuestras riquezas en el Señor? ¿Cómo invertimos nuestras riquezas? Entonces, este es un tema, hermano, que lo dejó ver ahí en el mayordomo deshonesto, en esa parábola. Y es muy interesante porque es justamente esto. Les digo que usen, dijo el Señor. Usen, ok, yo les doy dinero. Yo les doy dinero en esta tierra. Les doy trabajo, les doy dinero, les doy astucia, les doy inteligencia. Ok, pero usen esa riqueza de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, que les ayude a ganar. ¿Y cómo podemos ganar? ¿Cómo puede estas riquezas que tenemos nos puede ayudar la amistad de Dios? Invirtiendo lo de nosotros en el Señor. Si tú inviertes en el reino invierte en ti. Eso es ganar la amistad de Dios. Ay, hermano, ¿me estás sacando el dinero? No, no estoy hablando de dinero, me estoy hablando de actitud, de actitud. Mi deseo no es hablarle de dinero, pero esto se trata, esta parábola se trata completamente de dinero. Cómo nosotros usamos lo que Dios nos da. Amén. Entonces, sigamos adelante. Ageo capítulo 2, versículo 8, dice así. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, toda la plata, todo el oro, todo lo que tú recibes, querido hermano, es una bendición que el Señor te da. ¿Por qué? Porque ¿de quién es el dinero? De Él. ¿De quién es el oro? De Él. ¿De quién es la plata? De Él. Si el Señor te da salud, te da trabajo, te da de todo, esa bendición te la dio Dios a ti y me la dio Dios a mí. Amén. Eso es así. Porque mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no pretendas bajo ningún punto de vista pensar que el dinero es tuyo porque tú lo has ganado tú. No, eso es una bendición que Dios te ha dado. Amén. No, hermano, yo me la gané con el esfuerzo, con el sudor de su frente. Sí, pero si el Señor no te da salud, jamás hubiera podido sudar con el sudor de tu frente. Jamás hubiera podido trabajar si no te da salud, si no te da vigor, si no te da todo lo necesario para poder trabajar. Entonces, ¿por qué? Todo lo que tú recibes, o todo lo que yo recibo, porque yo también trabajo, queridos hermanos, todo lo que yo recibo, toda esa plata o ese oro, a lo mejor no recibo oro, pero todo está aquí ahora en dinero. Entonces dice que todo es de Jehová de los ejércitos. Todo lo que recibo es del Señor. Todo lo que recibo, hermano, es del Señor. Nada es mío. Entonces el Señor me dice en la parábola, usen eso, lo que les doy, de una manera que le ayude para amistarse con Dios, para amistarse con el reino de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermano? Es que, miren lo que el Señor dice, usen eso que les doy, sean sagaces, inviertan en el reino del Señor, inviertan en el Señor. Eso es ser sagaz, eso es ser inteligente. Pero como no lo hacemos, los hijos de las tinieblas o los hijos de este siglo son más inteligentes que los hijos espirituales. Porque los hijos espirituales piensan que todo su dinero es suyo y es un gran error. Todo el oro, toda la plata es de Jehová. Amén. Entonces, ¿dónde está el mal entonces? ¿Por qué son más sagaces los de afuera en hacer con sus semejantes a que nosotros hacemos con nuestros hermanos espirituales? Porque son más sagaces afuera que adentro. Por esto, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí,
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ok? Por ejemplo, Balaam, el profeta Balaam, que por causa de obtener riqueza se extravió realmente del camino del Señor. Entonces, ¿dónde está la raíz? Y fíjese de que es interesante porque dice la raíz de todos los males. De todo mal, la raíz única es el amor al dinero. Interesante el versículo, hermano. Porque muchas veces queremos tanto dinero y trabajamos tanto que nos olvidamos de servirle a Dios. Queremos tantas cosas y queremos viajar tanto que nos olvidamos de servir a Dios. Nos olvidamos lo que Él dijo en la parábola. Usen este dinero mundano, usen ese dinero del mundo para adquirir confianza. Quiero leer de nuevo, hermano. Mire. Dice, les digo que usen las riquezas mundanas, que usen las riquezas de este mundo de una manera que les ayuda a ganar la amistad de Dios. Entonces, ¿cuándo no nos ayuda la riqueza? Cuando amamos las riquezas. No solamente las queremos, sino las amamos. Porque nadie puede amar, hermano. Es el amor al dinero. El problema no está en el dinero, es el amor al dinero. Cuando tú tienes más amor por el dinero, entonces tú vas siempre a pensar en querer hacer más, en querer tener más, en querer hacer más cosas. Siempre vas a pensar en lo tuyo, en lo mío, en tu egocentrismo, en el egoísmo, pero no en los demás. Les digo que usen las riquezas del mundo de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando las riquezas se acaben, mire, porque un día se te puede acabar las riquezas. Seas bienvenido en la casa eterna. ¿Cuándo se acaban las riquezas, hermano? ¿Cuándo se te van a acabar las riquezas? Cuando venga el Señor. ¿Acaso te va a llevar el auto para arriba? ¿Acaso te va a llevar la casa? ¿Acaso te va a llevar todo lo que ganaste o todo lo que tienes? Mire, dice que desnudos llegamos, desnudos nos vamos. Entonces, cuando se acaben esas riquezas, como tú has invertido en el reino de Dios, dice, seas bienvenido entonces en la casa eterna. Ah, pero como no lo hacemos, los de afuera son más sagaces que los hijos de la luz. Terrible, hermano. Entonces, el amor al dinero es el problema de todos los males. El amor que le tengamos al dinero. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve reflejado en cada cristiano que conduce el dinero en este mundo? Aquí hay algo en nosotros que tenemos que entender, hermano. Lo primero, acuérdense que el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero. El amor al dinero, ¿no?, provoca diferentes circunstancias, hermano, que son adversas a la vida espiritual. Amén. Pero sigamos un poquito. Mire esto. Y le quiero mostrar un poquito cómo funciona esto. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Imagínense, mire, esto es lo que se hablaba en la ley. ¿Ok? La ley decía esto, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Esa era la ley, ¿no? Eso es lo que estaba en el Antiguo Testamento. Era una ley rígida, ¿no? No se podía matar. Incluso también decía que el que matase a una persona inocente también será muerto de la misma forma. Entonces la ley era rígida, hermano. Amén. Pero mire lo que llegó a decir el Señor. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 22. Ya va a ver por dónde lo llevo, ¿ok? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
Y cualquiera que le diga facto quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, ¿de qué le estoy hablando acá, hermano? Hermano, me cambió el tema, estábamos hablando de dinero y ahora me salió con esto. No, hermano, no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de actitud, de actitud. Aquí la ley decía, cualquiera que matara será culpable, pero el Señor dijo que cualquiera que se enoje, o sea que la gracia del Señor llega a ser más fuerte que la misma ley. Porque aquí ya no es que mate, sino solamente que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, fatuo, hermano, en otras versiones, ¿saben cómo le traduce? Cualquiera que le diga estúpido a su hermano. Oh. A lo mejor usted no lo dice, pero lo piensa. Pecó igual. Pecó igual. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay que pedir perdón, hermano. Entonces, hablando, hermano, de la gracia de Dios juzga más fuerte incluso muchas veces que la ley. Entonces, nos está hablando de actitudes del corazón. Cómo nosotros actuamos con lo que el Señor nos da en nuestro corazón. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. El Señor en la parábola estaba hablando cómo tú usas tu dinero para ganar, para que inviertas en el reino de Dios, para que seas ganado, para que ganes la amistad con Dios, como decía. Entonces tiene que haber una actitud correcta. La actitud que no puede haber es el amor al dinero. Pero el dinero no tiene nada que ver ahí, sino que el problema es el amor al dinero. Y esa es la raíz, dice, de todos los males. Entonces aquí es lo mismo. La ley te daba una ley. Te decía, no vas a matar porque vas a ser muerto también. Pero aquí llega a ser peor. La gracia me dice, incluso, yo te digo, cualquiera que se enoje. Se lo quiero poner en otra versión para que lo pueda entender un poquito mejor. Esta es la nueva versión internacional. Dice así. Pero yo le digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ay, santo Dios. Hermano, mire, aquí hay tres juicios. Hay tres cosas, dependiendo de lo que hagas. Mire, está dependiendo de la actitud de tu corazón. Dice, el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Qué tribunal es ese? Es el tribunal de Cristo. Ahí se juzga lo que tú hiciste, lo bueno y lo malo, si no has pedido perdón. Entonces, cualquiera que se enoje será expuesto sujeto al juicio del tribunal. Ahora, si la cosa se empeora y tú insultas a tu hermano, quedarás sujeto al juicio del consejo. Averígüelo, ¿a qué se refiere? ¿No? Porque no voy a hablar de eso ahora. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto, o que lo maldiga, o que le diga estúpido, como dice nuestra versión, quedará sujeto al juicio del infierno. Terrible. Entonces, con respecto a las actitudes y dependiendo de lo serio que es el tribunal que te juzga. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el tribunal que te juzga cuando tienes más amor al dinero que amor a la obra del Señor? Mm. ¿Cuál es el tribunal que te juzga, querido hermano? Cuando muchas veces no entendemos lo que el Señor nos da o no entendemos que todo lo que tenemos es del Señor. Yo siempre les digo aquí a los hermanos y les he dicho, mire, aquí en esta iglesia hablar, por ejemplo, de ofrenda o de diezmo no es un tabú. Oh, no hablemos de eso porque se nos pueden ir los hermanos. A mí no me interesa eso. ¿Sabes por qué? Porque aquí tiene que haber un buen entendimiento. Que el Señor nos dice que usemos, sí, lo que el Señor nos da, que usemos esa riqueza, que usemos esas riquezas del mundo, pero para invertir en lo de Él.
Amén. Entre más inviertes, más el Señor te da. Sí, eso es así. ¿Mm? Y aunque no te diera, eso tú estás invirtiendo para que cuando no tengas y el Señor nos llame, eso se va a ver también allá arriba. Amén. Mire, les voy a dar un ejemplo con respecto a esto, ¿ok? Para que lo podamos entender mejor en estos 24 minutos que me quedan. Entonces lo quiero llevar a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, porque estamos hablando de actitudes. Amén. Porque los hijos de siglo tenían una actitud sagaz, inteligente y mucho más que los hijos espirituales. Porque ellos sí podían invertir en lo que a ellos les interesa. Pero nosotros nos quedamos parados sin invertir en lo que es mejor en el Señor. Dice así, Mateo capítulo 5, versículos 23, 24 y vamos a leer también el 25. Dice así, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, paremos un poco. Una cosa es dejar la ofrenda. ¿Mm? Yo pienso que todas las iglesias piden ofrenda. O la gran mayoría pedimos ofrenda. Pero una cosa es pedir la ofrenda o dejar la ofrenda, pero otra cosa es ofrecer la ofrenda, hermano. Presentar la ofrenda. Una cosa es dejar tu ofrenda y otra cosa es presentar tu ofrenda. Entonces, cuando se pide ofrenda, hermano, realmente deberíamos primeramente, es por eso que se ora por la ofrenda, tenemos que presentarla con una actitud correcta, con una actitud digna delante del Señor, porque si no, está solamente perdiendo dinero, nada más. Yo le decía a los hermanos, cuando usted dé su ofrenda y su diezmo, tenga inteligencia, sepa lo que usted está haciendo para que se te convierta en una bendición para ti. Porque si no sabes, es como estar perdiendo dinero. Entonces, deja allí tu ofrenda. Mire lo que está diciendo. Por tanto, si traes una ofrenda, okay, haga cuenta que yo tengo una ofrenda. A ver, aquí no tengo nada. Y aquí tampoco. Hagamos cuenta que esta es una ofrenda. Entonces le dije, yo voy, dice, si presentas, si vas a ofrendar, ok, pero me acuerdo de repente que el hermano tiene algo contra mí. Entonces, deja tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, deja tu ofrenda ahí en el altar, ok, como siempre la das, la dejas ahí. Pero después te tienes que retroceder donde está tu hermano y arreglas la cosa. Cuando ya arreglas el problema con tu hermano, entonces te vas a tu puesto y le dices, Señor, ahora te presento mi ofrenda para que lo que yo di se me vuelva en bendición. Amén. Entonces son dos cosas lo que se hace cuando uno da. No es dar por dar, hermano. Porque le decía al delante, no es cantar por cantar, no es dar por dar, no, es presentarlo delante del Señor. Tú presentas tu ofrenda, hermano. Es presentar con una actitud correcta con respecto a dar a la ofrenda. ¿Con cuál actitud hacemos nosotros? Ah, ya están pidiendo ofrenda. Ah, ¿a dónde le voy a sacar? Ah, esto se lo doy. Lo que pillé en el bolsillo. Ay, ay, mire, hermano. Incluso llega a decir la palabra del Señor que nosotros antes de ofrendar, nosotros tenemos que presentar, o sea, tenemos que ya venir de la iglesia, dice, yo hoy día voy a presentar tanto dinero, se lo voy a presentar al Señor. Ya eso, ¿sabe que ya tiene que venir listo? Pero ¿qué hacen mucho? Ay, la ofrenda, a ver, ¿cuánto tengo? A ver, ¿dónde está la moneda? Claro que en Suecia no se usa mucho moneda, pero el switch es más rápido. Entonces ahí elegimos cuánto switchamos. Pero eso tiene que venir listo. Dice que uno ya viene
esa ofrenda ya tiene que ser presentada, ya tiene que debe ser presentada desde antes cuando tú vengas a la iglesia. ¿Para qué? Porque de esa manera, ¿qué es lo que tú estás haciendo cuando tú presentas las cosas así? Entonces, me devuelvo al versículo clave. Le digo que usen tus riquezas, lo que tú tienes, de una manera que les ayude. De esa manera te ayuda a ganar la amistad con Dios. ¿Y qué es lo que te ayuda? Que cuando no tengas nada que dar, como la viuda, que lo dio todo, digo yo, ¿y por qué dio todo la viuda si sabía que no tenía más? Tenía 2 blancas solamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué lo dio todo? ¿Por qué quedó escrito en la Biblia, querido hermano? ¿Sabe por qué? Porque ella sabía esto. Les digo que usen lo que ellos tienen, o lo que la viuda todo tenía, de la manera de ganar la amistad con Dios. Ella sabía que dándolo no iba a tener problema, el Señor le iba a dar igual. Y ahí estaba su fe. Es por eso que el Señor la elogió y le dijo, miren, ella dio más que todo el resto, porque dio toda su vida. Dice todo lo que tenía, pero la palabra es dio toda su vida física. Todo lo que ella tenía, ahí lo dio. Entonces, hermano, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la actitud correcta entonces que nosotros tenemos que ir para que el Señor no, nos pueda bendecir? Es esta, hermano, ¿no? De dar correctamente delante del Señor. Aquí estamos. ¿Mm? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira, hermano, usted no se tiene que, porque no nos sirve de nada tener una enemistad con nuestro hermano. Y tú puedes dar todo si quieres. Hermano, yo traje una ofrenda, no sé, haga cuenta. Hoy día sí que traje la terrible ofrenda, ¿no? Miles de coronas ahí. Pero si estás enojado con tu hermano no te sirve de nada. No te sirve absolutamente de nada porque el Señor no ve esto, la cantidad, sino ve la actitud, hermano, que tú tienes. Entonces si no ve la cantidad voy a dar lo mínimo. Es que es una actitud negativa también. Porque el Señor ve la actitud de tu corazón. Porque si estás dando el mínimo sencillamente es porque tienes más amor a tu dinero que a la obra del Señor. Hermano, a lo mejor en este momento usted ya me está apagando el televisor. Pero no se preocupe. Aguante. Aguante la palabra. Mire, había mucho en el Señor, en el tiempo del Señor, que decía, palabras duras, esta quién la va a poder soportar. Porque estoy hablando de actitudes del corazón. No estoy hablando tanto en sí de la cantidad, sino de actitudes del corazón. ¿Cómo está tu amor al dinero? ¿Cómo está tu amor al dinero? ¿Cómo tú inviertes en las cosas del Señor? Ahora, en el versículo 25 hay una consecuencia cuando hacemos estas, cuando ofrendamos o cuando damos con una actitud incorrecta. Y dice así, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ponte de acuerdo con tu hermano pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, o sea, que estás aquí en la tierra. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermano, que muchas veces por nuestra mala actitud no podemos ser partícipe de la novia y somos sacados de ahí y echados en una cárcel, a lo mejor para salvos, hasta que paguemos el último cuadrante, hasta que paguemos nuestra culpa. Ahí, queridos hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice, ponte de acuerdo ya con tu hermano. Ponte de acuerdo ya con tu hermano. Ya pídele perdón, no tengas nada en contra, ni que él tenga en contra, ni que tú tengas en contra, para que tú lo que hagas sea bendecido por el Señor, porque el Señor no puede bendecir a hermano lo que está en contra, lo que se va en contra de lo que él mismo estableció en su palabra. Entonces, hermano, aquí no está hablando que pierde la salvación,
Pero sin duda tenemos que pagar, hermano, en diferentes juicios, como le decía al delante, lo que muchas veces nosotros hacemos. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Entonces no es lo mismo, hermano, dar que presentar. Tú puedes dar mucho, pero si la presentas de una mala forma, en el cielo no sirve para nada. Entonces no estás haciendo amistad con el Señor con tus bienes o con tus cosas del mundo o con tu dinero. No estás haciendo amistad con el Señor. Tú estás solamente provocando la ira del Señor. Amén. Entonces, al mismo tiempo tenemos que presentarla de una manera correcta para que traiga bendición a nuestro ser con una buena actitud. Vamos a seguir con la palabra del Señor. Amén. Génesis capítulo 14, versículo 17. Y vamos a hablar un poquito también de la actitud que tuvo Abraham. Amén. Porque hay actitudes y actitudes, querido hermano. Entonces dice así, Génesis 14, 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Ok? Aquí fue en el momento, hermano, donde Abraham tuvo que pelear una guerra y en esa guerra tuvo que enfrentarse con varios reyes. Dentro de esos reyes, ¿y por qué se tenía que enfrentar? Porque quería salvar a Lot, hermano, siempre Lot metiéndose en problemas. Entonces Abraham tuvo que ir a salvarlo. Dice cuenta que en este momento Abraham no era todavía el padre Abraham. Todavía ni siquiera se le había cambiado el nombre todavía. Todavía no existía ni siquiera el Israel. Abraham no era judío, hermano. Abraham era gentil como nosotros. Amén. Dice, 4 generaciones después, recién empezó la nación de Israel. Entonces, primero dése cuenta en eso. Ahora, este es el versículo 17. Vamos al 18 y 19. Dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham. ¿Ves? Se da cuenta que Abraham está solamente sin H, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿qué se le apareció a Abraham? ¿A quién se le apareció? Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, quiero que tenga en cuenta algo. En ese tiempo no existía el sacerdote judío. No existía el sacerdote de Aarón. No existía el pueblo de Israel. No existía, hermano, porque el pueblo de Israel vino mucho después. No había ningún tipo de sacerdocio. Pero a Abraham se le presentó un sacerdote que se llamaba Melquisedec, rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Pero entonces, y le ofreció, ¿y qué le dio? Le dio pan y vino. O sea, le dio la Santa Cena. Le dio lo que representaba a Jesús. Melquisedec es una cristofanía de Cristo mismo, hermano. Entonces le dio pan y vino, le repartió la Santa Cena, lo bendijo, hermano. Y fíjese que Abraham, él tuvo revelación en ese momento. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando fue bendecido por el sacerdote del Dios Altísimo? Génesis capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, hablemos un poquito. Antes que Moisés recibiera la ley, estaba primeramente Abraham. Y dentro de la ley judaica también existían los diezmos. Los judíos tenían diferentes tipos de diezmos. Tenían un diezmo que tenían que dar cada 6 meses, habían diezmos que tenían que dar cada año, habían diezmos que tenían que dar cada 7 años. Una vez yo hice un estudio bíblico y me di cuenta que el pueblo de Israel tenía 3 tipos de diezmos, ¿ok? Diezmos que se presentan en diferentes épocas y se daban de diferentes maneras, ¿sí?
Y uno de esos diezmos servía también para los pobres y para las viudas. ¿M? Entonces, el primer hombre que aparece en la Biblia que diezmó fue Abraham. Y según la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y por qué somos hijos de Abraham? Porque Abraham no era judío, era gentil. ¿Y qué somos nosotros? Gentiles también. Entonces, él le dio el diezmo ¿a quién? A Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, en la cristofanía, hermano, era como Cristo mismo. Entonces, él recibió esa revelación y le dio el diezmo de todo el botín que él había adquirido. Entonces, muchas veces, hermano, las iglesias andan peleando porque unos dicen hay que dar el diezmo y otros dicen no hay que dar el diezmo. Mire, una vez yo hice un estudio bíblico hace un buen tiempo atrás, por lo menos unos 7, 8 años atrás. Y empecé a escribir y empecé a escuchar a todos los que hablaban a favor del diezmo. Escribí todo. Y después, ¿no? Como soy un poco más, me gusta estudiar la palabra, empecé a escuchar a todos los que hablaban en contra del diablo. Y comparé las dos hojas. ¿Ah? Es como la hoja del sí y del no. Era como un juego político, hermano. Sí o no. ¿Con quién te vas tú? Entonces, en ese momento, me di cuenta que ninguno tenía razón. Porque unos como que te obligaban a diezmar. Y otros se iban en contra de completamente el diezmo. Es que no entendieron que el diezmo no se trata de diezmar o de dar, sino se trata de una actitud correcta en el corazón. Y de eso estoy hablando. De tener una actitud correcta delante del Señor. Es muy importante tomar en cuenta, hermanos, que cuando Abraham diezmó, aún no estaba ni siquiera la ley escrita. No había nada escrito. No existía el diezmo ahí todavía. Pero él lo dio de corazón. O sea, ¿cómo lo dio Abraham? ¿Por qué lo dio? ¿Porque había una ley? ¿Porque le dijo, no, tienes que dar? No. ¿Por qué lo dio? Ah, porque el Señor lo reveló y dijo que esto era... No. Por supuesto que tuvo revelación, que él era un sacerdote del Señor. Pero dice que, ¿qué le dio el sacerdote? Pan y vino. Y él dijo, algo te tengo que dar, yo te doy el diezmo de todo el botín. Entonces eso fue revelado a Abraham. Pero se lo dio no porque fuera una obligación, sino porque tuvo una actitud de agradecimiento. Abraham sabía que todo lo que él había ganado en esas guerras no era cosa de él, sino fue con ayuda del Señor, porque Abraham no era hombre de guerra. Abraham no estaba acostumbrado, hermano, a la lanza ni al cuchillo. Él no sabía cómo pelear una guerra y la ganó. Entonces, cuando la ganó, se dio cuenta de que esa guerra no la ganó por sus dones o porque él era un grande, sino la ganó sencillamente porque Dios le había ayudado. Y entonces, en agradecimiento de lo que Dios había hecho en él, entonces él diezmó. ¿Y sabe lo que él estaba haciendo en ese momento? Estaba haciendo esto. Les digo que usen sus riquezas, lo que tú recibiste del Señor, de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. Él, cuando diezmó, ayudó a ganar la amistad con Dios. En ese tiempo, él todavía no era Abraham, era solamente Abraham. Pero cuando diezmó, invirtió en el reino del Señor y el Señor lo usó para ser padre de multitudes y padre de nosotros, porque dice que todos los que son de fe somos hijos de Abraham y nosotros somos de fe. Entonces, querido hermano, cuando nosotros vemos esto, vemos cómo el Señor
estaba haciendo. El Hijo se le manifestó a Abraham como le hicieron una cristofanía, como en Melquisedec. Y esto nos enseña que ahora nosotros que somos llamados a dar un diezmo, lo tenemos que dar también con una actitud correcta. Y no le estoy diciendo que lo dé obligadamente. Yo siempre le he dicho a los hermanos, si tú no entiendes lo que estás dando, mejor no lo des. Porque no te sirve ni a ti, ni tampoco le sirve a la iglesia. Los que nos sirven son aquellos hermanos agradecidos de parte del Señor, que saben que todo lo que tienen es de Él y nada de nosotros. Y de lo que el Señor nos da, damos por agradecimiento y no por obligación. No porque alguien te esté pinchando tu espalda para dar. No porque alguien te esté persiguiendo para dar. No porque alguien te está mandando un mensaje porque no diste diezmo. No, hermano, no se trata de eso. No estamos para eso. Estamos para que tengamos un buen entendimiento de lo que es dar, invertir en el Señor. ¿Cómo tú también puedes invertir en el Señor? Abraham dio su diezmo, es una forma. El otro ofrendó, pero primero se puso de acuerdo con su hermano para no solamente dar, sino también para presentar su ofrenda para que sea una bendición. ¿Cuál es otra forma que tú puedes dar también? Mira, tú puedes invertir en el Señor. Mira, por ejemplo, yo como pastor, yo invierto mi dinero y casi todas mis vacaciones en poder ir a un retiro, a una conferencia, para llenarme de él. Y para llenarme de tal forma que todo lo que obtengo lo puedo después presentar en la iglesia. Me puedo llenar para que ese lleno después yo lo pueda invertir en la iglesia. Y eso es invertir también, querido hermano. Eso es invertir en el reino. Y eso es justamente lo que dice el texto, y con eso ya vamos a ir terminando. Dice, les digo que usen las riquezas mundanas, las riquezas de este mundo, de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. Entonces yo invierto mi tiempo, invierto mi dinero, invierto mis vacaciones, invierto en todo lo que el Señor me da para poder ganar la amistad de Él. Y como pastor, poder llenarme de tal forma para también dárselo a la iglesia. Pero tú, a lo mejor no eres pastor, pero tú también puedes invertir en el Señor. Y eso es lo que dice acá. Lo del mundo son más sagaces porque ellos invierten y saben hacerla. Pero nosotros que tenemos y somos espirituales y que sabemos que el oro y la plata no es de este mundo, sino que todo es del Señor, deberíamos tener esto en cuenta y siempre invertir, siempre dar con alegría. No andar, hermano, con mentiras. No andar, hermano, que, ay, cuando el Señor me bendiga, ahí voy a dar. No, mejor no des, hermano, porque no se trata de eso. No se trata, aquí no estamos dando que tú des, sino estamos hablando de una actitud correcta del corazón. Y si no la hemos tenido, tenemos que pedir perdón, que no vaya a ser cosa que el Señor venga. Y en vez de irnos para arriba, nos vamos a una cárcel hasta que paguemos el último cuadrante. Que el Señor bendiga su palabra. Pero de esto vamos a seguir hablando este próximo miércoles. Todavía nos queda bastante. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos bendiga, hermano. Y yo espero realmente, hermano, de todo corazón, que usted entienda que no le estoy hablando de dinero. Le estoy hablando sencillamente de una actitud con el dinero. Amén. De esa actitud que Cristo dijo que teníamos que tener y que muchas veces no la tenemos porque tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas que muchas veces se van en contra de lo que el Señor habla en su palabra. Señor, yo te doy gracias. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu amor y de tu misericordia. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener una buena actitud, Señor, contigo. Una buena actitud, Señor, para que las riquezas, Señor, de este mundo podamos invertirlas, Señor, de una manera que pueda ganar, agradar la amistad contigo, Señor mío.
Por eso yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor mío, de que tú nos ayudes a comprender este principio. El principio es más vale dar que recibir. Es un principio divino, Señor Santo, que tú se lo quisiste enseñar al pueblo a través de leyes, pero a Abraham se los enseñaste directamente como Melquisedec, Señor mío. Y tú le repartiste pan y vino de la misma manera que nos reparte a nosotros. Y cuando nosotros sentimos ese agradecimiento, donde tú nos has bendecido, nos has sanado, nos has dado todo, nos has dado buenos hijos, Señor Santo, ese es el agradecimiento, Señor, de todo lo bueno que tú nos has dado. De esa forma, como exactamente lo hizo Abraham, nosotros damos, Señor, en agradecimiento, Señor. Yo te doy gracias. Te pido que tú nos bendigas, nos llenes, Señor mío, y que tú nos hagas entender esta verdad. Esta verdad. Saca, Señor Santo, el amor al dinero. No saques el dinero, sino el amor al dinero. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Nos estamos viendo, si Dios quiere, este próximo miércoles. Y ahí, hablando un poquito más de esto, de los hijos de este siglo. Bendiciones.